soy Norma Ramírez y te doy la bienvenida a Mujer y Más, el espacio de Cuarto Poder Noticias Coahuila, dedicado a ti. Historias inspiradoras, entrevistas con mujeres y hombres destacados, consejos prácticos y análisis que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Mujer y Más por Cuarto Poder Noticias Coahuila. No te lo pierdas, todos los lunes a la 1 de la tarde. Te espero. Hola, soy Norma Ramírez y te doy la bienvenida a Mujer y Más, el espacio. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles en otra emisión más, en otro espacio precisamente de Mujer y Más. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que, bueno, pues puede traer algunas controversias quizás en el propio desarrollo, pero precisamente para poder tener claridad en el mismo y poder tener todos los elementos necesarios, tenemos una especialista el día de hoy con nosotros. Me refiero a Yolanda Soto Blancas. Ella es maestra en comunicación y marketing político y también ella es de la Universidad Internacional de La Rioja y es egresada de esta universidad, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y bueno, pues también facilitadora en organizaciones de la sociedad civil en proyectos de investigación e intervención comunitaria con enfoque en empoderamiento y organización comunitaria, prevención de la violencia y gestión de recursos, recuperación de espacios públicos, consultoría en temas relacionados también con cultura. ¿Por qué ahora hablamos de un tema, hoy vamos a hablar de un tema muy específico, un tema que ha tocado mucho en nuestra sociedad y que lamentablemente las estadísticas que da las autoridades de la Corporación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila nos marcan cada día más número de personas que han practicado el suicidio. En este sentido vamos a hablar el día de hoy y para eso te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Yolanda, bienvenida a Mujer y Más. Muchísimas gracias, es un gusto estar en este espacio, realmente que se abra el espacio para hablar del tema que es el suicidio y pues aquí estoy a la orden. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de este tema tan sensible para nuestra comunidad, porque comencemos ahora sí por esta palabra que ha sido muy sensible, pero también una palabra muy fuerte psicológicamente y en todos los sentidos, el hablar de suicidio. Como investigadora, ¿cómo surge precisamente esta situación de investigar este tema, ir un poco más allá de lo que vemos, lo que escuchamos en los medios de comunicación, de lo que vemos en nuestra comunidad? ¿Por qué estar y buscar datos de cómo o por qué se produce este tipo de comportamiento? Bien. Realmente lo que quisiera recalcar es algo. ¿De dónde nace esta idea? Pues nace precisamente por lo que se publica en los medios, específicamente aquí en Piedras Negras. Nace también por cuestionar qué programas, qué políticas públicas pudiesen ayudar sobre el tema, pero algo aún más relevante que llamó la atención. Hombres, ¿por qué los hombres se están suicidando? ¿No? Y también recalcar algo, cuando se observan como estos tres elementos, pues viene la idea de indagar datos, estadísticas, por qué las causales del tema suicidio. Pero antes de eso también referir algo muy importante, cómo usar, y que bien lo decías, ¿no? ¿Por qué usar o por qué hablar del suicidio? Realmente yo lo pondría de esta forma, hay que hablarlo y decirlo por su nombre. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que hacer conciencia en la comunidad, tenemos que hacer conciencia en la población, pero también en las autoridades, en los mismos medios, para que le pongamos el nombre que tiene y visibilizar un problema existente e incluso yo diría importante en Coahuila y en Piedras Negras. Así es. Una de las cosas también importantes que hemos visto es esta diferencia
el número de personas que se han suicidado en estos últimos tiempos son más varones que mujeres. Queda en la intención precisamente de un acto suicida por parte de la mujer, pero en el hombre se concreta. ¿Hay alguna base estadística o de la investigación que nos pueda referir por qué se da este tipo de fenómeno? Sí, claro, incluso podemos empezar desde algo macro hasta la parte, ¿no? Que trasciende en este tema específicamente aquí en la localidad. Por ejemplo, algo que sí podemos rescatar en importancia es, primero hay que entender que esta cuestión del suicidio, ¿no? Tiene diferentes vertientes. Cuando hablo en ese sentido es un problema multifactorial, ¿no? Pongamos como ejemplo lo siguiente: puede haber o pueden presentarse 100 casos de suicidio y en esos 100 casos siempre va a haber algo distinto, ¿no? Y lo primero que quisiera recalcar es que no hay una fórmula con exactitud para decir esto es lineal con esto para poder dar solución, ¿no? Pongo un ejemplo. Decir, por ejemplo, solo que la salud mental es igual a llevarnos al suicidio. Realmente no, si fuese así, no hombre, ya tendríamos incluso yo diría, ya tendríamos la respuesta y solución para ello, pero no, de lo que nos damos cuenta es que realmente es algo diverso, diversas causales, multifactorial, muchísimas situaciones que lo pudiesen detonar. Ahora, referente a la cuestión de las estadísticas, yo pudiese rescatar lo siguiente: a nivel global, la misma Organización de la Salud nos está diciendo que estamos hablando del tercer problema a nivel global en donde las personas se están suicidando, es decir, hay otras situaciones, pero el suicidio se coloca como el tercer lugar para que se manifieste como un problema de índole público. Y cuando hablo del problema de índole público ya no es un caso aislado, no es uno, no son dos, sino se volvió una cuestión de índole colectivo. Entonces realmente necesitamos atacar el problema. Y algo más que también quisiera hacer notar es, ¿no? La misma Organización de la Salud nos dice, en el globo cada 40 segundos alguien se está suicidando. Es decir, nosotros en este momento estamos hablando y alguien está suicidándose, ¿no? Y si ya hablamos a nivel nacional, ¿qué nos vamos a encontrar? Que vivimos un problema en términos, yo diría, importantes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en México el 80% de las personas que se están suicidando son hombres y un 20% mujeres, ¿no? Y hablamos de edades jóvenes, de 15 a 29 años es lo que nos arroja la estadística. Claro. Sí, y luego si le sumamos un poco más a la cuestión local o bueno, a la cuestión estatal, pues nos vamos a encontrar que Coahuila está situado en el estado número 10 o dentro de los 10 estados en donde más se registra la cuestión del suicidio. Y luego, si lo comparamos con lo que llaman la medida o la tasa anual o la media, ¿no?, nacional, pues en México de cada 100,000 habitantes se suicidan 6. En Coahuila rebasamos ese dato y entonces por cada 100,000 habitantes se suicidan 9 personas. Y luego si reunimos esos 100,000 habitantes por cada comunidad o ciudad, eso es un número altamente significativo, ¿no? A esto me lleva a la siguiente pregunta. Sí. Coahuila el gobierno del estado de Coahuila está trabajando muy fuertemente en la cuestión de la salud mental. En ese sentido, ¿cómo calificas tú como investigadora, como profesional precisamente de checar todos ahora sí, todas las piezas del rompecabezas? ¿Cómo catalogas este trabajo que está haciendo por parte de la Secretaría de Salud junto con el gobierno del estado? Bien, ¿qué pudiese rescatar? Considero que efectivamente una de las cuestiones más importantes es que ya se reconozca que es un problema, un problema público, que ya es un problema que está ahí,
que existe, y ese es el primer paso, ¿no? Que pudiese dar una autoridad, un gobierno, el mismo Estado para reconocer el problema público. ¿Qué pudiese rescatar en ese sentido? No se pone en duda realmente las muchas y tantas acciones que han llevado a cabo, ¿no? Como gobierno, las respuestas que se han dado, pero sí es importante recalcar algo, que pareciera que no existen, ¿no? Como los suficientes espacios, la suficiente cercanía para que realmente se atienda el problema de raíz. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente tenemos al mismo IMSS, tenemos al DIF, tenemos organizaciones, tenemos a la misma municipalidad, ¿no? Tenemos espacios estatales que ofrecen atención psicológica. Aquí la cuestión muchas veces es qué tanta cercanía se tiene en ciertos espacios de vulnerabilidad, es decir, yo como ciudadano que puedo estar enfrentando esa situación, qué tan fácil es que yo me pueda acercar a ese lugar, qué tanto sé de la difusión, en algún momento realmente sí ha llegado a mí la información o no sé a dónde acudir. Considero, ¿no?, que debiese de generarse sí más difusión, pero también estrategias certeras. ¿Qué significa eso? Pues que haya una relación en términos de respuesta a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local. ¿Para qué? Para que sea una línea de trabajo conjunta, porque lo que a veces nos vamos a encontrar es que el IMSS está haciendo algo por su parte, la municipalidad está haciendo algo por su parte, el nivel estatal está haciendo algo por su parte, y nadie niega, ¿no?, que sí se hace algo, pero pareciera que a veces están como desconectados y cada quien está trabajando pues no de manera lineal o relacionada, sino por su lado. Y entonces, cuando este problema ya se ha vuelto significativo, pues probablemente no tenemos la respuesta que esperamos, ¿no? En este mismo sentido, el llegar a la comunidad, el llegar a las familias, bien lo dices, a veces nos bombardeamos de información, pero no la bajamos localmente a nuestra casa, a la mesa cuando estamos comiendo, cuando en ese momento que a veces es el único que nos vemos en el día, o ese pequeño momento que nos juntamos en familia, no se baja esa información. ¿De qué manera tanto autoridades, medios, podemos ayudar a que ese tema se vuelva el tema de la mesa después, ahora como decían antes los abuelos, ¿no?, después del café? Porque es importante que nos reunamos en familia y empecemos a poner ciertas estrategias precisamente para ahora sí, como lo hacemos cuando hay una situación de protección civil. ¿Qué pasa cuando va a llover muy fuerte? ¿Qué pasa si hay un temblor? Todos esos puntos de reunión, necesitamos tener redes de apoyo, y a veces la familia está muy lejos de esas redes de apoyo. ¿Cómo lograr nosotros como familia, como ciudadanos, empezar a hacer ese tipo de redes, hacer ese confort, hacer ese muro de contención en una crisis? Bien, lo que puedo referir son como 3 momentos. ¿No? Primero a nivel gobierno, después a nivel medios de comunicación, y después esta parte sumamente importante que es quienes son muchas veces las víctimas y quienes son la familia, ¿no?, que es así como pudiésemos llamarles. A nivel gobierno, lo que pudiese acontecer es nuevamente, ¿no?, fortalecer estas campañas de difusión. Yo incluso referiré algo. Considero que es importante dejar de usar un término que es los eufemismos, ¿no? ¿A qué refiero con ello? Que maquillamos la situación, ¿no? Hay que llamarle por su nombre, hay que ponerle suicidio. ¿Qué pasa con lo que usamos como eufemismos? Es maquillar, es disfrazar, es disimular aquello que no queremos nombrar. Y entonces, si lo hemos escuchado incluso coloquialmente, se usan términos como desvivir, la puerta falsa, otros términos más coloquiales como colgó los tenis, pero ¿por qué no tomar
primero eso, como parte de la campaña, el suicidio, y no generarle estigma y rechazo, ¿verdad? Entonces... Pero también, ahorita que comentas esto, también influye mucho las redes sociales, porque ya el tema, ya decir esta palabra, es provocar precisamente el bloqueo de la red social, que no te lo permite. Entonces, a veces es por eso que se tiene que referir no tanto al maquillaje, sino de otra manera, para que no sea censurado, vaya, en un medio electrónico o bien en un medio de red social. De red social. Bueno, en este caso, cuando lo refiero en este sentido, sí, claro, hay una serie, ¿no?, de reglas que nos establecen las redes sociales, que nos bloquean, que nos censuran, pero por el otro lado, bien pudiese hablarse, ¿no?, de manera abierta en otras formas de campaña o modos de comunicación para la misma comunidad, ¿no? Entre ellos directamente, exacto. Entonces, pues, que no solo se quede en las redes, sino que pudiese ser en un cara a cara, pudiese ser incluso en las mismas escuelas, en las mismas universidades, en espacios en donde el gobierno o el Estado tiene redes para poder, y cuando hablo de redes físicas, espacios en donde pueda difundir sobre el tema, ¿no? Porque si bien lo comprendemos, a veces estos medios, redes sociales, no permiten ciertas palabras, viene la parte de la censura, pero bueno, esa es como la parte de proponerlo, ¿no?, que sea más abierto. Y ahora, en cuanto a los medios de comunicación, también me es interesante que lo puedo referir de esta forma, cómo específicamente en Coahuila y luego específicamente en Piedras Negras, realmente los medios de comunicación tienen una influencia muy importante de impacto, ¿no? Mucha gente les consume, les escucha, y entonces, ¿qué nos encontramos? Que de repente se ha situado que cuando se habla del tema del suicidio, que sí refiere en la nota suicidio, pero muchas veces queda sumamente expuestas dos cosas. Uno, la víctima o aquel que cometió el suicidio, y otro es que la familia también es expuesta, ¿no? Y entonces cuando vemos la nota, comúnmente salen en la nota roja, y en la nota roja son a veces sumamente descriptivos, ¿no? Y incluso ponen el lugar, la casa, incluso a veces se describe cómo fue el acto que se generó para suicidarse. Y bien lo que nos dice la ley, específicamente una ley que tenemos sobre la cuestión de prevención del suicidio, que nace por el 2019, ¿no?, y sigue teniendo actualizaciones, y una de sus últimas actualizaciones fue en el 2024, nos encontramos que en un artículo 8, en un apartado 5, nos está diciendo, si nosotros somos medio de comunicación, pues hay que evitar el ser sensacionalistas, hay que en algún momento pues cuidar, ¿no?, como este anonimato de la víctima, hay que tratar de no culpabilizarlo, de no promocionar la idea de que la víctima es la culpable, no exponerlo, pero pues nos encontramos ciertas notas, cierta difusión en donde pues muchas veces se está publicando a la familia pues en todo el impacto y el shock pues también cede a la entrevista, desconociendo que se está vulnerando, ¿no?, incluso un derecho, su privacidad, se les está cargando de estigma, y es algo que no debiese de acontecer, ¿no? ¿Qué sí se recomendaría? Y lo dice la misma ley, tú medio que tienes el poder, que tienes, yo diría, pues incluso el impacto social positivo, pues bien lo que se puede hacer es, más que poner la nota cruda y exponer a la familia, sí puedes dar datos, información, instituciones, números que permitan a otros que están escuchando poder acceder a la información para prevenir el suicidio, ¿no? Entonces hay un impacto, es decir, pueden y tienen la fuerza, porque mucha gente los consume, los escuchan, y también atacar por ese medio, ¿para qué? Para que se hable, ¿no?, realmente del problema y se oriente. Y precisamente ese fue el motivo de la invitación el día de hoy, una
un tema que no es tocado normalmente en los medios de comunicación a profundidad, solamente, como bien lo dices, al momento que se presenta alguna situación de esta naturaleza. Pero a veces el ver las situaciones más allá es ver no solamente la noticia como noticia, sino es la manera que nosotros también tenemos de ayudar o coadyuvar a prevenir situaciones en el futuro de esta naturaleza, pero también ayudar a las familias a reconocer los síntomas o reconocer los puntos de alerta para atender a nuestro familiar en un momento dado. A veces no normalizar las situaciones, porque a veces lo hacemos y es muy fácil normalizarlo, y después cuando suceden es que yo hubiera, y eso ya lamentablemente ya no se puede hacer nada. Antes sí podemos hacer algo, y precisamente ese es el motivo de esta plática, el llevar estas estadísticas, estas investigaciones que tú has hecho, y que nos da mucho gusto que estés aquí, para que precisamente hagamos conciencia de lo severo que es este punto de la salud mental, el hablar de estas situaciones que a veces las tenemos tan enfrente de nosotros que lamentablemente no las vemos en primera instancia, o quizás nosotros mismos las disfrazamos para que no se provoque un problema, y al final de cuentas el problema es mayor, y con la ausencia de uno de nuestros miembros. En este sentido, ¿qué marcan las investigaciones precisamente en cuestión de las familias? ¿Hay tratamiento para las familias que son impactadas por alguna de estas situaciones, o simplemente se ha dejado pasar los efectos colaterales tras un suicidio? Bien, algo que sí puedo referir y que hay o existen datos, ¿no? La misma Secretaría de Salud, estudios que expone la misma UNAM, organizaciones civiles, es referir, ¿no? Que muchas veces olvidamos qué sigue después, es decir, ya se cometió la cuestión del suicidio, queda la familia vulnerable, y rescatando lo que también me comentabas en la pregunta pasada, que era, bueno, ¿y cómo le podemos hacer como familia? ¿Y qué pasa también con esto de las familias? Lo que sí bien puedo referenciar es cómo hay un daño colateral que a veces no vemos, y entonces parto desde esta perspectiva. Nosotros solamente vemos cuando ya se cometió lo del acto suicida, ya pasó la nota, pasó el evento, pero hemos olvidado algo muy importante, y la estadística también lo dice: se ha olvidado qué sigue con la familia. Entonces son algunos puntos que quisiera rescatar. Primero, cuando hablamos de la familia, pues la familia queda vulnerable y va a cargar con dos cosas que me parece importante recalcar. Uno es que la familia va a cargar con algo que le dicen una cuestión de estigma, ¿no? Es decir, empieza a haber una etiqueta, empieza a marcarse, empieza a segregarse por parte de una cuestión social, pero por el otro lado también de manera interna queda vulnerable, hay cambios importantes, reestructuración dentro de la familia, y aquí viene, yo diría lo más alarmante: hoy por hoy no hay suficientes organizaciones o herramientas que tenga en sí el gobierno para que pueda atender después a la familia, ¿no? Cuando hablo de atender a la familia es que la familia tenga herramientas, que tenga atención para que pueda seguir sobrellevando una cuestión que es el duelo. Pero hay un término que es el duelo desautorizado. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la familia abiertamente no puede vivir su duelo porque está cargando consigo una cuestión de opresión, una cuestión incluso de ocultamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es difícil que la familia pueda expresar que está pasando por un duelo porque está cayendo en ella la cuestión del señalamiento, incluso la cuestión de la vergüenza, o incluso estamos invalidando que llegue a sentir algo, ¿no? Puedo poner un ejemplo, ¿desde cuál ejemplo podemos partir? Es como decir,
cuando nosotros vemos a un niño, cuando vemos a una persona mayor, cuando vemos a una persona con ciertas condiciones, nosotros solemos decir, pues son niños, no sienten, ya es mayor, ya vivió una vida, no siente, vive con cierta condición, no hombre, ¿qué va a sentir? No hay una dolencia. Esto que estoy diciendo es un ejemplo de ese duelo desautorizado en donde minimizamos lo que siente una familia con este tipo de pérdidas, que son irreparables, que muchas veces no se queda una sensación de cuestionamiento, de culpabilidad y que no logramos entenderlo porque no hay alguien que nos acerque las herramientas. Y cuando hablo de las herramientas es esta parte de la atención psicológica en donde entra el especialista, en donde entra la persona que dará el tratamiento, o yo lo pongo así, el que te dará la herramienta como el pico y la pala para cimentar o construir algo positivo en torno a esta situación o duelo tan difícil que se vivió, ¿no? Y que no es fácil. La familia vive un proceso y que muchas veces el proceso que también carga en ellos es ¿y por qué no lo identifiqué? ¿Por qué no lo vi a tiempo? ¿Por qué no hice nada? Esto antes? Exacto. Pero ¿qué pasa? Pues no somos especialistas, pero ¿qué sí? Cuando hablo de no somos especialistas es, pues no todo el tiempo estamos observando, no todo el tiempo a veces escuchamos, a veces normalizamos situaciones. Es de ahí que sí necesitamos que como familia que esté en un entorno en donde haya una posible víctima de suicidio, pues a veces nos dicen, lleva primero a aquel que piensa en el suicidio. También una recomendación es, no, también tú ven como familiar, para que se te den herramientas, para que aprendas, para que entiendas sobre contención, para que logres observar lo que muchas veces no vemos y normalizamos, ¿no? Es en ese sentido, es decir, no solo necesita atención aquel que se suicidó, aquel que en algún momento piensa o tiene pensamientos suicidas, sino también el entorno familiar, porque a veces no sabemos cómo reaccionar. Exactamente. ¿Qué hacer? Y no solamente en este sentido, ¿no? Sino también en el económico, porque nunca vas a estar preparado para una situación de estas. Y es un golpe bastante fuerte. Y también otra de las cosas importantes es que estas investigaciones que tú estás haciendo, que están logrando, pues ayuda al sector salud para canalizar precisamente cada uno de los casos y poder por medio de ellos ya tener todas estas herramientas, como bien lo decías, listas para poder trabajar en las familias de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro estado, y lograr en conjunto bajar estos índices. Sería una forma importante para poder bajar los índices de este tipo de situaciones. Sí, sin duda alguna, ¿no? Incluso yo pudiese también comentar algo. De toda esta situación y datos que bien refiero, ¿no? Algo que quisiera rescatar es el impacto que se tiene en perspectiva de por qué específicamente hombres. Eso es lo que todavía está esa duda, ¿no? ¿Por qué en hombres se concreta más que en la mujer? Sí, mira, ha sido muy interesante el hallazgo, pero pareciera que viene una normalización. Puedo partir en dos sentidos. Primero, algo que también quisiera exponer es, en México, así, a nivel nacional, predomina en la estadística que son los hombres los que más se suicidan a nivel nacional, ¿no? Y luego rescatar algo aún más que me parece escalofriante, pero es necesario que se hable. Cómo son jóvenes, incluso varios de ellos son solteros, ¿no? Algunos no logran o no terminan de generar estos procesos de vida o ciclos o etapas de vida, ¿no? Que nos toca vivir como personas. Y algo que también deseo rescatar es cómo viene una comparativa entre esos hombres
y nos dicen de la estadística de la mujer. Entonces, algo que yo también quisiera decir es, muchas veces hablamos de la vulnerabilidad y hablamos de personas vulnerables. Entonces, en la vulnerabilidad tenemos muchas veces la concepción solamente de las mujeres, ¿no? Pero realmente todos somos vulnerables como personas, todos, absolutamente todos. Y cuando vemos esta estadística primero a nivel nacional y luego a nivel estatal, Coahuila específicamente, damos cuenta de dos cosas. Primero son, en términos de mujeres, las mujeres cometen más una cuestión de indicios o prácticas suicidas no letales, ¿no? Y estamos hablando que estas mujeres, de 10 mujeres, una sí llega al punto del suicidio. Las restantes, lo que acontece es que son indicios de suicidio, tentativas de suicidio. Y entonces también estos datos arrojan que las mujeres suelen realmente suicidarse o tener estas tentativas por un tema de salud, por temas de abuso, por temas de violencia doméstica, ¿no? Más enfocados incluso por enfermedades terminales. En cambio, cuando hablamos de los hombres, ese es el dato también impactante. Mientras las mujeres generan estas prácticas de dar como señales y que sí pudiese rescatarse para una terapia, en los hombres va a otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Primero, mientras una mujer en México se está suicidando, solo 4 hombres se están suicidando, es decir, se duplica, ¿no?, el número de suicidios en hombres. Y lo que vemos es que estos hombres realmente cometen el acto de suicidio de manera letal. ¿Qué significa esto? Que es certero y violento, ya sea a través de un disparo o ya sea a través del ahorcamiento. Y luego, algo que también rescata la estadística es 2 razones que se identifican. Una cuestión de índole económico, en donde muchas veces pudiese ser la pérdida de un trabajo y hay un impacto emocional significativo, o incluso también la pérdida de la pareja, ¿no? Entonces hay vertientes distintas en ambos. En este punto lo tocas y lo tocas muy bien, la pérdida de la pareja. A veces no podemos comprender, muchas personas, el hecho de cómo influye la pérdida de una pareja y tomar esta determinación, porque decimos, como lo dice el dicho, ¿no?, de amor nadie se muere. Exacto. Pero para ellos es una decisión muy fundamental. ¿Se tiene alguna base, se tiene algún indicio por qué es tan impactante la pérdida de la pareja? Bien, algo que bien se refiere son, ¿no?, 2 cosas también nuevamente a rescatar. El hombre, desde una cuestión cultural, social, puedo referir incluso de crianza, ¿no?, se le ha enseñado que él es el proveedor, que él es el fuerte, que él es la base de la familia, que él sostiene la familia, él es el protector, ¿no? Y entonces cuando se generan estas rupturas, esta pérdida con o de la pareja, pudiese decir que es un detonante, ¿no? Ya es el punto final. ¿A qué quiero llegar con esta situación? El año pasado, así, lo voy a usar como ejemplo, el año pasado hubo una nota, ¿no?, específicamente de los medios aquí en Piedras Negras, en donde hablaban que un hombre, ¿no?, de edad joven o edad mediana joven, unos 32 años, se suicida. Y el punto central que refieren es, pues es que discutió con la pareja y gracias a la pareja se suicida, ¿no? Y entonces el impacto es, ¿será gracias a la pareja? Realmente es preguntarnos qué sucesos, qué procesos, qué crianza, qué entorno nos lo hizo, ¿no?, lo hizo llevar este proceso acumulativo, porque algo importante es, el suicidio no nace de la nada, es un proceso acumulativo y progresivo que va avanzando. ¿Qué sucede? Llega un punto detonante, y el punto detonante pudiese ser una de estas situaciones, en donde se genera una pérdida, y entonces en esa pérdida es cuando
se toma la decisión, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Que en los medios parecía, incluso la misma comunidad, que referían, pues sí, gracias a la señora, pero no entienden que es más profundo que eso, y no fue gracias a que la pareja haya decidido romper, sino qué se viene arrastrando, cómo fue el entorno, cómo fue la crianza, cómo nos hacen percibir y creer que hay pérdidas, ¿no? Que a algo o a alguien nos pertenece, ¿no? Y sobre todo en el hombre, cómo carga el estigma. Y quisiera rescatar algo más. Culturalmente se les ha enseñado que se tienen que cuidar por sí mismos. No hay que expresar un tema de necesidad, de vulnerabilidad, no, es el hombre fuerte. Y entonces cuando puede suscitarse una pérdida como esta, en pareja, una pérdida incluso laboral, ¿no? Una pérdida en donde ya me tengo que jubilar de mi trabajo que hice como hace 40 años y lo voy a dejar, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces empieza, o hay ciertos procesos que señalan la pérdida, pero no es porque solo lo perdí, sino tiene mucho que ver, una base cultural y de crianza, ¿no? Y algo que en los datos sí arrojó, en Piedras Negras específicamente, con grupos focales, jóvenes hombres, fue que refieren dos cosas. Primero, un acotamiento por parte de la familia, porque soy hombre y no debo de expresar lo que siento. Si me pongo vulnerable, es signo de debilidad. Dos, me siento solo. Ahí está mi familia, pero ¿con qué confianza les digo que no? O sea, que me siento mal, que algo se rompió en mí, que tengo una necesidad, ¿no? Ya sea económica, estrés, en el trabajo, ¿y cómo le hago saber? Y entonces una serie de situaciones que se acumulan hasta llegar al punto del detonante. La familia no lo sabe a veces, y entonces cuando se dé el detonante, es de ahí que entra la idea de culpabilidad. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no lo hice? Pero pues no depende totalmente solo de la familia, sino de quien también lo vive, ¿no? Pero tienen una carga que es difícil visibilizar. Yolanda, algunas personas comentaban precisamente que en ciertos casos se puede tener cierta, ¿cómo te diré?, ciertos puntos de alerta para determinar que una persona puede tomar esa decisión, pero cuando esa persona no presenta ninguna alerta, que es una persona amable, que hemos tenido casos que hemos dicho también en los medios, personas amables que atienden a su comunidad, hijos ejemplares, económicamente bien, y cuando menos lo pensamos, toma esta decisión. ¿A qué se debería, o si tienes algún dato dentro de las investigaciones, a qué se debería este tipo de causas o este tipo de situaciones que se pudieran ver, de personas que sí tenemos más o menos puntos de alerta porque presentan determinadas cosas, sí, pero el que no, y bien, que determina hacerlo, es menor la cantidad, es atípica ese tipo de situaciones? ¿Qué sucede estadísticamente? Bien, pareciera que es atípico, pero sí pudiese yo decir referente a los datos, ¿no? Y datos que recopilé o que recopilamos, y datos, ¿no?, que se tienen con la estadística a nivel nacional. Primero, sí, es cierto, a veces se cree que el tema del suicidio solo se da en 3 momentos o en 3 situaciones. Uno de ellos, por ejemplo, el tema del consumo de drogas o una adicción, vamos a ponerlo así, en un tema de adicción, en un tema que tiene que ver con la salud mental meramente, o un tema aún que también me parece pues importante recalcar, ¿no?, que nos dicen solamente en situaciones paupérrimas o estas situaciones de pobreza es en donde se da la cuestión del suicidio. Y que bien quiero rescatar algo que comentas, será, pues si
existen en otros espacios, otros perfiles. ¿Cómo? Lo puedo referir de esta forma. El suicidio no tiene estatus social, ¿no? El suicidio se puede dar en cualquier situación, espacio, familia, ¿no? Es lo primero que hay que también derrumbar, porque a veces se cree que solo son en estas 3 situaciones, pero sí se puede rescatar que el tema del suicidio es multifactorial. ¿Qué significa? Que puede ser una cuestión de índole económico, una cuestión de índole social, una cuestión incluso de salud mental, pero también puede ser esta cuestión incluso económica, incluso de las condiciones económicas que me rodean, que me pueden llevar a esa situación. Cuando me decías, pero hay algunos que no dan alerta, lo que sí se puede, ¿no?, que se recomienda es observar, permitir que los jóvenes, que los hombres, que las personas que están en esta situación, pues expresen su sentir. ¿Qué sucede? A veces no lo vemos, pero no es porque ellos no nos den señales, es porque nosotros también como familia o como sociedad nos cerramos. ¿Qué significa eso? Que a veces pareciera que un hombre o una persona en broma, o la persona nos puede decir, hoy no quiero estar en este mundo, no quiero vivir. Y entonces, ¿qué solemos hacer? Lo primero que llega como una reacción natural es la prohibición. No digas eso, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué hablas de eso? De eso no se habla en esta casa. Y entonces, ¿qué hacemos? Perdemos uno de los primeros focos de alerta y es la negación. Luego viene un siguiente punto, ¿no?, en el que hablamos de, o nos dice, pues yo no quiero estar en este lugar. Y solemos también minimizarlo y decir, pues es que estás bromeando, no te creo, no juegues con eso. Y una siguiente situación que también luego no observamos, nos cegamos a que no va a pasar o no pasa, es cuando solemos, ¿no?, hablar de algo o un término que es felicidad. Decirle, pero ¿por qué no sabes vivir? ¿Por qué no eres feliz en este mundo? Tenemos que ser felices, pero estamos negando algo, y ese algo es un derecho. ¿Qué derecho? Pues un derecho a otras emociones. ¿Por qué no hoy podemos decir, pues estoy enojado? ¿Por qué no podemos decir, hoy estoy triste, hoy estoy estresado, hoy estoy molesto? ¿Por qué se nos impone o se nos busca imponer la idea de siempre hay que vivir felices, cuando la realidad es otra, ¿no? No siempre vivimos felices. Y qué interesante sería que fuera así, que todos tuviéramos una herramienta o una cajita de la felicidad, la saco y me pongo una etiqueta, hoy estoy feliz. Una aplicación, ¿no? Soy feliz hoy. Exacto, eso es complejo, muy complejo, rechazamos otras emociones. ¿Por qué tenemos tanto el estigma o precisamente este miedo a hablar de temas como lo que estamos hablando hoy? ¿Por qué la sociedad nos ocultamos en algunas excusas para no tocar el tema? Bien, hay un desconocimiento, ¿no? Parto desde ahí. Hay desconocimiento, y que cuando hay desconocimiento hacemos algo, invisibilizar el problema real. Y tenemos miedo, hay pesos. ¿Qué pesos? Pesos incluso lo referiré así, ¿no?, culturales, religiosos, sociales. Puedo hablar incluso hasta de vergüenza por hablar de algo que las personas consideramos hasta vergonzoso, ¿no? Porque pongámoslo así como ejemplo, lo ponemos como algo sumamente vil y negativo. Quitarse la vida es lo más terrible que puedes hacer. Yo diría, hay actos más terribles que cometen personas y no lo rechazamos. ¿Por qué rechazar algo como eso? Porque cargamos con algo muy fuerte, que es el estigma, la etiqueta, esta idea de que, y si lo expongo, y si lo digo, mejor no hablemos de eso. Digo, en estos datos que se arrojan, para mí fue muy interesante que mientras hombres jóvenes dicen, sí, hay que hablar de eso, pero en la casa, la sociedad, los amigos, mi mismo entorno de trabajo, me dice que de eso no se habla porque eso está mal, ¿no? Que incluso hay un peso de índole, pues yo diría social y religioso, porque nos han enseñado que eso no debiese de pasar. Solo las personas que no están en paz, que no tienen
cierta calidad humana y moral, lo hacen. Eso es una falacia. Realmente necesitamos hablarlo abiertamente, necesitamos que en las casas se hable del tema. Yo lo pongo de esta forma, nos tienen que enseñar a practicarlo como un deporte, hablar abiertamente, a decirnos que tenemos ciertas emociones, que nos tienen que enseñar a hablar del tema abiertamente, decirnos del impacto que hay para poder ayudar. Porque si no hablamos, pues seguimos siendo cómplices del silencio, seguimos siendo parte de eso que llaman el número y la estadística, ¿no? Aquí podríamos también, ¿qué sería sano en un aspecto de manejo de este tema? Dejar fuera los aspectos religiosos, incluir a la iglesia para que también ellos toquen estos temas y mediante sus prédicas poder llegar a la comunidad y evitar estos temas de suicidio, o cómo tomarlo de una manera científica la cuestión religiosa. Bien, partiría desde esta perspectiva. Más que desconectar, ¿no?, a los diferentes o las diferentes estructuras o espacios en donde acudimos nosotros como personas, ¿no? Incluso en la misma parte de la religión y la iglesia, lo más viable es conectar con un todo, ¿no?, en donde no existan estos eufemismos, estas ideas de maniqueísmo de bueno y malo, sino que todos podamos ser partícipes y entender del problema. Aquí la cuestión es que sí existe algo sumamente arraigado, ¿no?, que yo lo refiero así, que señala, que en algún momento visibiliza lo incorrecto que es una cuestión de suicidio y que pesa mucho socialmente, ¿no? Entonces, desde la parte, lo diría estructurada, desde la parte incluso como una propuesta, es un todo, que se ayuden en un todo, ¿no? La misma iglesia, la misma familia, los entornos o instituciones, la misma cuestión en términos de salud mental, pero por ahora parece que eso es complejo. Entonces, ¿qué pongo en esta perspectiva? Pues rebasar un poco más allá de la cuestión religiosa, quitarla de la ecuación por ahora e ir directamente o decirle a las familias, ¿no?, si están notando algo como esto, acudir por ayuda profesional, acudir con el especialista, no temer, ¿no?, quitarse el miedo a que se refieran, que se exhiben, que es una pena, no, necesitamos pedir ayuda y no hay nada mejor que acudir con el especialista o con la persona capacitada que te puede dar respuesta a algo que a veces que creemos que no tiene ninguna, ¿no? Así es, y para eso también existen pues la línea de la vida, el 911, sí, en donde esta línea está exclusivamente para atención para emergencias de salud mental y que ahí refieren inmediatamente a especialistas para poder tratar estos temas. Y yo creo que tanto las investigaciones que ustedes han logrado, que tú has logrado, Yolanda, en este tema, como también todas todas las piezas de este rompecabezas, pues van trabajando en este mismo sentido, salvar vidas, salvar más personas, decir que hay una esperanza y decir también que se puede superar cualquier problema que podamos presentar o tener, que sí hay una forma de cómo salir. A veces se ve muy, muy lejano, o a veces pensamos que precisamente al momento de decidir nosotros terminar, concluir con nuestra existencia, es como se va a solventar todo. No, lamentablemente la respuesta es no. Esto es el inicio de otros problemas mayores que les dejamos ahora a nuestras familias. Entonces es importante también que lo tomemos en cuenta, que reflexionemos y que busquemos ayuda. Sobre todo eso, buscar ayuda, buscar quién nos puede orientar correctamente con profesionales. Esto es bien importante, porque a veces nos vamos con personas que no saben de los temas o que te pueden dar una orientación completamente errónea. Así que
hay que buscarlo por las líneas que son las específicas y las cuales pues también han sido la raíz de las investigaciones que tú has llevado a cabo, y canalizarlas, que es lo que hace Yolanda, canaliza estas situaciones sociales a los especialistas, a las instituciones que son las que se van a encargar finalmente de dar los tratamientos, finalmente de dar las asesorías, finalmente de ayudar a rescatar una vida. Así que, Yolanda, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, darnos todo ese tema tan amplio que lo necesitamos como sociedad, lo necesitamos como país, lo necesitamos como Estado, pero sobre todo lo necesitamos como familia, porque es ahí en el círculo más importante donde tenemos que fortalecer estos temas y ponernos a platicar sin tabús. Sí. Así como hablamos hoy en día sin tabús de muchos otros temas, este tema también se tiene que hablar ya sin tabús en la mesa con nuestros hijos de todas las edades, porque ninguno está exento, porque se dejan llevar por una enseñanza de copia social y que piensan que es algo normal. No lo es. Hay que rescatar nuestras vidas, hay que rescatar nuestras familias, pero sobre todo hay que rescatar nuestra salud mental. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por el espacio, y nuevamente gracias por hacer llegar este mensaje, que se hable del problema, que no se niegue, ¿no? Solamente así vamos a resolver la situación. No terminarla, pero sí acotar. Así es. ¿No? Muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Y bueno, después te vamos a invitar porque tienes otros temas también bien importantes, claro que sí. Y sobre todo por los temas políticos que se vienen en camino, hay temas también bien importantes en este sentido. Así que bueno, por lo pronto, muchísimas gracias, Yolanda, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este capítulo. Recuerde, ustedes están en Cuarto Poder Noticias Coahuila, ustedes nos pueden ver a través del Facebook, nos pueden escuchar por K-Pop FM también. Y también, pues recuerde que si usted necesita pues una buena decoración, gracias a Creaciones Betty por acompañarnos y ser nuestro patrocinador. Si usted necesita una escuela de alto nivel, la Universidad Politécnica de Piedras Negras le puede dar ese apoyo. Y también, pues bueno, importante también ustedes puedan estar presentes en todo lo que es la presentación de sus alimentos, porque a través de Piensa Fresco ustedes pueden tener la mejor fruta y verdura de nuestra localidad. Gracias a nuestros patrocinadores, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo de Mujer y Más y Cuarto Poder Noticias. Yo soy Norma Ramírez, que tenga usted muy buen día. De Cuarto Poder Noticias Coahuila, dedicado a ti. Historias inspiradoras, entrevistas con mujeres y hombres destacados, consejos prácticos y análisis que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Mujer y Más por Cuarto Poder Noticias Coahuila. No te lo pierdas, todos los lunes a la 1:00 p.m. Te espero. Hola, soy Norma Ramírez.